Bueno, vamos a continuar después de haber leído varias versiones. El evangelio que estamos viendo este domingo es el de Mateo. Si se fijan, es diferente, a pesar de que seguimos en el mismo ciclo litúrgico B, no es Marcos. ¿Por qué? Porque este es el domingo de las misiones y el evangelio que vamos a ver es de San Mateo, el capítulo 28, del versículo 16 al 20, enviados para ser discípulos. Entonces pasemos a los versículos directamente. En el número 16 vemos aquí una imagen con el mapa para nosotros ubicarnos precisamente esas caminatas que realizaba Jesús con sus discípulos y luego sus discípulos ya sin Jesús, ¿sí? Vemos el mapa de Judea, donde está Galilea, donde está el mar de Galilea, los lugares más importantes que recorrió Jesús: Cafarnaúm, Corazaín, Betsaida. Entonces, veamos lo que dice el versículo 16. En aquel tiempo, los 11 discípulos se fueron a Galilea, al monte que Jesús les había indicado. En este versículo, en este pasaje que vamos a ver de San Mateo en el capítulo 28, aunque son bien poquitos los versículos, cada versículo tiene algo muy importante que dejarnos de mensaje, que reflexionar, que meditar y que realizar en nuestras vidas. Aquí empezando, ¿qué sería lo que nos llamaría la atención? ¿Qué palabras importantes, qué acciones o qué situaciones estamos viendo que son de importancia en el versículo 16? A ver si alcanzaron a distinguir. Hay una cita, ¿verdad? Que anteriormente Jesús ya les había indicado el lugar en donde Él los volvería a buscar. Entonces, el lugar aquí, ¿cuál es? El monte de Galilea. Esto es importante dejarlo correlacionado con la cultura judía. ¿Por qué? Porque en el Antiguo Testamento nos mencionaba también un monte. En el caso de la época de Moisés, el monte de Sinaí fue el lugar del encuentro entre Dios y Moisés con su pueblo, ¿verdad? La promesa, la alianza que se realizó con la cultura judía, con el pueblo elegido. Ahora Jesús vuelve a hacer una nueva alianza con sus discípulos, ¿verdad? Y escoge el monte de Galilea. ¿Y por qué escogió el monte o montaña, en otras versiones dirá, y no un desierto o no en el mar de Galilea? ¿Por qué creen ustedes que sería el lugar indicado? Hablábamos que tenemos que tener una correlación de lo que pasó con lo que pasa. O sea, Jesús tiene que estar de acuerdo al lugar, a su cultura, a sus tradiciones, para que haya una continuidad de ese amor de Dios, de esa salvación, de esa historia de salvación que Él nos está anunciando. Porque Él no predica. Jesús escoge precisamente el monte y escogió también un lugar parecido en las predicaciones de las bienaventuranzas. En San Mateo nos habla de las bienaventuranzas, donde anteriormente también Dios utilizó profetas y también dejó un mensaje importante. El lugar más cercano donde podríamos encontrar a Dios, o sea, lo más cercano al cielo es un monte, una montaña, ¿verdad? Entonces, eso hay una relación importante de Dios que está en el cielo con nosotros los hombres, ¿sí? Ese acercamiento. Otra palabra que sería importante encontrar aquí en este primer versículo 16, ¿cuál sería? Si se fijan, dice, en aquel tiempo los 11 discípulos. ¿Cuántos había elegido Jesús al inicio? 12. Ya no tenemos a Judas Iscariote, ¿verdad? El número 11 es impar, imperfecto, pero tenemos a un Dios perfecto. Para Él no hay imposible. Aunque son 11 las personas que están en este lugar de encuentro con Jesús ya resucitado, porque vamos a ver a un Jesús resucitado, ¿verdad?
Entonces, aquí hace la perfección de la unión entre el hombre y Dios. ¿Por qué? Por el amor que nos tiene a nosotros. Para Él no hay imposibles. Aunque fuese la imperfección para los hombres, para Dios, cuando Él elige algo, lo hace perfecto. En el número 17 dice, al verlo, ellos se postraron, pero algunos vacilaban. Jesús se acercó a ellos y les habló así: me ha sido dado todo poder en el cielo y en la tierra. Fíjense qué importante es estos dos versículos. Yo puse dos imágenes donde Jesús está bajando al monte, porque lo vemos flotando, y todos sus discípulos, esos 11 discípulos, dice, se postraron. Pero luego viene así como una forma que aclaratoria de que no fueron todos los que se postraron, porque dice que algunos vacilaban. Recordemos que de lo que hemos conocido de los discípulos de Jesús, había de todo, y no era precisamente la perfección y la sabiduría andando. Entonces, ya habíamos conocido a un Tomás que dudó, ¿verdad? Entonces, después de toda esa trayectoria con la que Jesús estuvo enseñándolos, compartiéndoles, acompañándoles, a pesar de eso, en este momento sucede otra vez algo parecido. Algunos vacilaron. Si los discípulos que andaban con Jesús las 24 horas llegaron a tener esa actitud que vaciló en ellos, o sea, que dudaron, imagínense nosotros que no somos ni la perfección ni hemos tenido un acompañamiento continuo así y tan imperfecto como humanos que somos, pues nos puede pasar esto mismo, o sea, que no tengamos miedo. Es algo que está escrito, que sucede aún en los que estaban más cercanos a Jesús. Pero dice Jesús, se acercó y les habló. También a nosotros así Jesús nos habla y se acerca a nosotros, aunque andemos vacilando y andemos, sabrá Dios, como pelotas de ping pong para arriba y para abajo. Cuando Él elige, claro que no se equivoca, Él es perfecto. Y si estamos aquí es porque nos ha elegido. Y si hemos tenido momentos de duda y de dificultad, aún así nos ama y nos quiere. Nos ha elegido precisamente para ser esos misioneros como los va a hacer a ellos. Dice, me ha sido dado todo poder en el cielo y en la tierra. Si anteriormente con lo que vivieron con Él no había quedado claro, porque pues hubo quienes vacilan y dudan, ahora está confirmando el mismo Jesús al decirles, me ha sido dado todo poder en el cielo y en la tierra. Entonces, más específico no podía ser Jesús al decirnos estas palabras textualmente. Entonces, dice el 19, vayan pues y hagan discípulos a todos los pueblos. No nos está diciendo, si tienen tiempo muchachos, a ver si pueden, si les nace. No, es un vayan, eso es una orden. Y cuando Dios ordena, no hay nadie que pueda hacer lo contrario, ¿sí? Entonces, dice que vayan a ser discípulos a todos los pueblos, no nada más en Judea, no nada más en Jerusalén, no nada más en Galilea, a todos los pueblos. No hay fronteras, no pone límites. Y luego nos dice, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, así como nosotros conocemos lo que Él nos dejó de esas tres personas. Conocíamos a un Dios Padre que es nuestro Creador, ¿sí? Después lo conocimos a Él, que es Hijo, que vino porque Dios así lo envió, porque era tanto su amor hacia nosotros que lo entregó precisamente para salvarnos. Y se va Jesús y no nos deja solos, nos deja al Espíritu Santo, que es el que va a actuar en nosotros, el que va a hacernos, que nos motive, que nos fortalezca, que nos dé los dones que necesitamos para cumplir esa misión que Él ha dejado encomendada. Por eso dice que hay que bautizarse, ¿sí?
es precisamente el pertenecer a esta iglesia, el ser hijos de Dios, el ser hermanos de Jesucristo, ahora templos del Espíritu Santo. Todo eso que nos dice en el bautismo el sacerdote cuando nosotros somos bautizados, ya hayamos sido pequeños o los que fueron grandes en ese momento, pues recordarán o lo que les dijeron sus papás o que les dijeron sus padrinos o los que han sido padrinos o papás de niños que han ido a bautizar, ¿verdad? Habrán escuchado. Y ese bautizar es precisamente, leí ahí del significado, introducirse en algo, o sea, ese bautizarse es sumergirse también, lo mismo que le sucedió a Jesús, murió por nosotros, entonces esos pecados quedan abajo, cuando Él muere, ahí los pecados se quedaron abajo y Él vuelve a salir a flote como resucitando. Entonces al igual que nosotros, igual que Jesús, nosotros también vamos a hacer la misma acción al ser bautizados. Después de ser sumergidos en el agua, limpia, el agua nos limpia, todos esos pecados quedan fuera, nosotros resurgimos como unas personas nuevas, como hombres nuevos. Entonces ahora nos vamos a compenetrar, nos vamos a llenar de ese Jesús resucitado, ¿sí? Y eso lo hace precisamente el Espíritu Santo. Dice el versículo 20: enseñándoles a guardar todo lo que les he mandado. Y saben que yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. No nos manda así nada más, ay, que les vaya bien, vayan y hagan discípulos. No, hay una promesa aquí. Yo todavía le subrayé, como todos están negritos, lo subrayé para que resaltara esta promesa, que la encontremos. Precisamente es el final del capítulo de San Mateo. Entonces, Él nos envía a ser discípulos, a bautizarlos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, pero no nos deja solos. Dice, Él nos promete, así como dice el texto en este versículo 20, yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Hay versiones diferentes, ¿verdad? Yo estaré con ustedes hasta el final de los tiempos, así, o hasta la eternidad. O sea que siempre va a estar con nosotros porque no nos deja solos. Como Él nos ha enseñado, Él nos ha acompañado, Él ha estado con nosotros diciéndonos cómo debemos de comportarnos, cómo debemos tratar a los demás, cómo debemos tratarnos a nosotros mismos. Entonces Él quiere que ese testimonio lo demos a los otros, no solamente que les enseñemos el Evangelio o la buena nueva, que en otras versiones también nos dice, sino que nosotros compartamos lo que hemos disfrutado, lo que hemos vivido con ese encuentro con Jesús. No solamente ir a ponernos frente a unas personas y enseñarles los textos así, no. Ese evangelizar va más allá. Ese es así como José de Arimatea, ¿se acuerdan? Ese hombre que compartió su sepulcro para que sepultaran a Jesús. Él era un judío, era uno de los maestros de la ley, ¿verdad? Pero conoció a ese Jesús a través de sus discípulos y vivió experiencias que fue más que lo que le pudieron haber enseñado en la ley que él tanto conocía como tradición como buen judío, ¿verdad? Entonces esa misma experiencia la transmitimos nosotros con nuestras acciones, no solamente los textos así punto y coma recitados, ¿sí? Eso es lo más creíble en un misionero. Misionera el que va y da testimonio con su vida propia lo que Dios ha hecho en él, para que otros también disfruten de esa presencia de Dios, no nada más aprendernos los textos, los versículos, ¿sí? Entonces es precisamente enseñar e instruir, pero sobre todo aquí les puse yo abajo de la imagen, es acompañar a ese nuevo discípulo, ¿verdad? Así como nosotros somos discípulos de Jesús porque estamos aprendiendo de Él, Él nos está acompañando y hay personas que nos están acompañando para fortalecernos, para reforzarnos algún conocimiento, alguna experiencia que hemos tenido que a la otra persona le va a servir,
¿sí? Eso es más que todo que no como los maestros que nosotros conocemos que solamente dan su clase y adiós, ¿verdad? Y cada quien por su lado. No, es ese acompañar. ¿Sí? Es lo que hacemos nosotros aquí, es esta fraternidad, es vivir en esta comunidad. Y nosotros lo hacemos primero en nuestro hogar, con nuestra familia, ¿verdad? Esas enseñanzas que hacemos con nuestros hijos es un acompañamiento continuo, ¿sí? Fortalecido siempre por el amor. Entonces, dándole una repasada a este texto, ¿qué serían las cosas importantes de recordar, de realizar de este pasaje del Evangelio del 16 al 20, en el capítulo 28? Primero recordando, ¿hacia dónde se marcharon los 11 discípulos? Al monte de Galilea, ¿verdad? ¿Qué actitud tomaron cuando vieron a Jesús? Unos se postraron. Y otros dudaron, cosa que nos puede suceder a cualquiera de nosotros. ¿Qué ha recibido Jesús en el cielo y en la tierra? El poder. Entonces, que no nos quepa la menor duda de que Él tiene el poder aquí y allá y más allá, arriba y abajo, en los abismos, en todas partes tiene el poder y está sobre todo nombre. ¿Sí? ¿Para qué envía Jesús a sus apóstoles? Para que nos enseñen y bauticen a todas las naciones. O sea, serían los primeros misioneros, ¿verdad? Bueno, entonces vamos a continuar. Dice, ¿en nombre de quién tendrán que bautizar? En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Muy bien. Además de hacer discípulos a las personas, ¿qué tendrán que compartirles? Cada quien. O sea, en forma muy personal. No nada más me lo voy a pasar aquí enseñando el texto de que nos toca hoy, sino que hay que hacer algo más por el otro que me está escuchando, ¿verdad? Ese acompañamiento, ese testimonio, eso es lo importante. ¿Qué garantiza Jesús a los apóstoles? ¿Cuál sería la promesa que no estarán solos, estarán con nosotros hasta el final de los tiempos? Muy bien. Entonces, ¿con qué nos vamos a quedar de este texto? ¿Cuáles serían las palabras importantes? ¿Cuáles serían las palabras importantes? La promesa es importante recordarla, que no se nos olvide. El mandato. Nosotros en todo momento y hasta todo el tiempo. Y la mandato. otra es el mandato. Vayan ¿sí? Que nos está mandando. ¿Sí? Exactamente. Y que no olvidemos el gran poder que Jesús tiene aquí y en todas partes. En todo lugar. Muy bien. Bueno, continuamos con la meditación.